Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Amén. Antes de empezar, le quiero dar las gracias al hermano que le tocaba la predicación de esta tarde y que me hayan dado la oportunidad para pasarle. Le doy las gracias. Espero no defraudarle, porque siempre cada hermano que pasa siempre se dedica un tiempo de estudiar, y espero yo poder compensar un poco lo que el hermano se haya esforzado. Hermanos, casualmente yo tengo algo que siempre acostumbro, ya se me ha vuelto como que algo propio, que yo casi me gustan mucho los estudios, hermanos. Me gusta estudiar ciertos temas y enfocarme en ellos únicamente. Así que con su permiso, hermanos, les quiero quiero que compartamos este estudio que hace tiempo yo impartí en su momento. Le voy a pedir de favor, porque a veces tanto hablar, a veces la garganta se me cansa. Le pido de favor a nuestro hermano Leo, por favor, con los textos que vaya yo a citar para que los pueda leer, hermano, ya que son algunos muchos, por ahí decir. El tema de esta mañana que quiero que estudiemos, hermanos, lo puse así: falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Entre comillas, o entre paréntesis, mejor dicho, el tema es caer al suelo. Esto, hermanos, este tema también se le conoce como caer por el Espíritu. Esto suele suceder mucho en aquellos lugares donde un ministro, ya sea un pastor, ya sea un predicador o alguien que está a cargo de dirigir cierto lugar, llega con las demás personas, les impone la mano en la frente, y cuando lo hace, inmediatamente el individuo cae al suelo. Muchas veces las personas que manifiestan estas experiencias suelen caer al suelo de una manera estrepitosa. A veces se revuelcan un poco, o a veces tiemblan o convulsionan, y muchas veces estas personas pues se dan un buen golpe. Pero hay otras manifestaciones como estas. Por ejemplo, también hace mucho tiempo comenzó como una manifestación del espíritu de la borrachera. Así le nombraron, o así le nombró este pastor. Y prácticamente era que a sus feligreses, a las personas que con él estaba, cuando decía que iba a impartir el espíritu de la borrachera, lo que hacía era que las personas entraban como en un trance, donde actuaban, balbuceaban y se comportaban como borrachos prácticamente. Él decía que era por medio del Espíritu Santo que estas personas sentían ese sentimiento dentro de su cuerpo. Después, estas manifestaciones a lo largo del tiempo lo fueron adoptando otras congregaciones, y después fue teniendo algunas variaciones, como por ejemplo el don de lenguas angelicales. Cuando una persona está hablando y de repente empieza a decir un montón de palabras que no tienen aparente sentido, pero que esa persona dice que está hablando una lengua angelical. Otras veces se combina con ritos como la danza, que se ponen a bailar, a brincar o a aplaudir. Y en otras ocasiones también está asociado con otro tipo de ritual, hermanos. Pero prácticamente el mayor, o el que casi todos conocemos, es cuando una persona cae al suelo o se empieza a revolcar. Bueno, quiero que leamos algunos pasajes que las personas utilizan a favor de esta práctica. El primero de ellos es en el Antiguo Testamento, un ejemplo con el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 20. Hermano Leo, por favor. Sí, hermano, 28, versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Gracias. En ese texto, recordando y resumiendo un poco lo que estaba pasando, el rey Saúl llega con una adivina, que era la adivina de un lugar llamado Endor. Al llegar ahí, la adivina le hace ciertas invocaciones, y de repente se presenta este profeta llamado Samuel ante Saúl. Este profeta ya había muerto, y cuando dice que este profeta que ya había muerto se presenta ante Saúl y le empieza a hablar, inmediatamente la reacción de Saúl es lo que dice el versículo 20. Dice que cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor. Este pasaje es utilizado a favor de decir que cuando uno está ante la presencia de Dios, o ante la presencia de las palabras de Dios, la persona suele caerse.
Otro texto, por favor, profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo 18, hermano. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Gracias, hermano. Hay otro ejemplo de los que dicen que es bíblico que las personas caigan al suelo cuando escuchan la palabra de Dios o cuando se les predica. Y es que aquí tenemos el ejemplo del profeta Daniel, que claramente el texto está diciendo que cuando él dice en sus propias palabras, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Este es un texto que es utilizado a favor de esta práctica, pero también vayamos al Nuevo Testamento, porque también ocurren casos semejantes, dicen ellos. Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pregunto, ¿qué hizo este hombre llamado Simón cuando estuvo ante Jesús? El texto dice que cayó de rodillas. Otro texto, hablando de los enemigos de Jesús, Juan capítulo 18, versículo de 3 al 6. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gracias, hermano. Nuevamente, dicen ellos, otro ejemplo claro de que es bíblico que una persona caiga ante la presencia de Dios. Porque estos romanos, al escuchar la voz de Jesús, al decir yo soy, dice que retrocedieron y cayeron. Entonces, dicen estas personas que practican esto de caer en el Espíritu Santo, dicen, es bíblico, es por la fuerza y la voluntad del Espíritu Santo que las personas pierdan el control. Lo vimos con el profeta Daniel, lo vimos con el rey Saúl, lo estamos viendo con los apóstoles, lo estamos viendo con estos hombres romanos que estaban a punto de prender a Jesús. Y bueno, también lo vemos con otros apóstoles como el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, 17. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gracias, hermano. Ahí está, uno más que se une a esta lista de ejemplos, donde claramente decimos, dicen ellos, claramente dicen que el caer en el Espíritu es algo que es bíblico. Y hermanos, quiero dejar estos ejemplos hasta aquí, creo que son suficientes. Aún podemos mencionar otros. Otro profeta llamado Ezequiel participó de esto mismo. Y quiero recordarles, cuando hubo la transfiguración en el monte, también los apóstoles que estaban ahí presenciando ese acontecimiento, dice que de la Biblia también cayeron. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta sobre qué decimos al respecto nosotros, hermanos. ¿Es esto cierto? ¿Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, de caer al suelo? Que cuando alguien esté aquí predicando y le digan sientan el Espíritu Santo, ustedes inmediatamente retrocedan o se arrodillen y caigan sin tener fuerza en sus propios miembros. ¿Es esto válido? ¿Qué decimos al respecto? Aquí tengo 5 puntos que anoté, hermanos. Primero, y esto es importante, ninguno, hermanos, de los ejemplos anteriores de estos casos bíblicos que hemos visto, ninguno de esos casos es similar a la práctica moderna, hermanos. Ninguno se asemeja a lo que hoy en día a las personas acostumbran a hacer, o los pseudopastores acostumbran a hacer con esas personas. No califican para ser tampoco ejemplo, hermanos. Las personas citan estos textos y pueden citar otros más, pero ninguno de ellos les va a ayudar a afirmar esa enseñanza. ¿Por qué? Punto número 2, la gente caía su rostro en señal de temor reverente. Analicemos el caso de Saúl.
El profeta Saúl no cayó porque fuera el poder del Espíritu Santo que haya venido sobre este hombre Samuel, sino que el rey Saúl cae en temor. Usted lo puede leer en casa, lee el caso y se va a dar cuenta que él cae en temor. Y además de eso, el rey Saúl estaba cayendo bajo maldición de lo que el profeta estaba diciéndole. No eran palabras de bendición para el rey Saúl, era todo lo contrario. Otra cosa es de que las personas que caían eran en sentido de adoración ante lo que veían o ante a quien veían. Pero esto no era de manera involuntaria. Por ejemplo, analizando el caso del profeta Daniel, dice que él caía sobre su rostro y caía como dormido. El de Juan dice que él mismo lo hacía, no era que alguien lo tocara. Al profeta Daniel en ningún momento se menciona que el ángel lo haya tocado para que él perdiera las fuerzas. Sí, y todo lo contrario, dice que viene el ángel, lo toca y en eso él se incorpora de nuevo. Tercer punto, nunca fue al toque de una persona. Todos los ejemplos que vimos anteriormente, nunca fue que al toque de alguien esa persona cayera. ¿Qué sucede hoy en día? Para que alguien caiga, muchas veces lo tienen que tocar en la frente, otras veces le tienen que soplar, otras veces le tienen que hacer así con la mano o otro movimiento. Pero en los ejemplos que estamos leyendo, ninguno de ellos le pasó eso. Cuarto punto, nunca cayeron de manera estrepitosa y nunca cayeron de espaldas. Los hombres que estaban adorando a Dios, estaban recibiendo una revelación de Dios, nunca caían de espaldas, caían postrados sobre su rostro. ¿Y cómo es eso? De frente. ¿Cómo se caen hoy en día las personas? Para atrás. A veces no meten las manos y tiene que haber alguien atrás de esa persona para poder sostenerlo. Y en los casos donde los apóstoles, donde los profetas les ocurrió algo como caer postrados sobre su rostro, era hacia el frente en sentido de adoración. Además de esto, hermanos, déjenme decirle que muchos confunden lo que es una costumbre con una práctica. La costumbre en los tiempos de Jesús y en esos tiempos antiguos era que las personas se arrodillaran y se postraran sobre su rostro ante una muestra de humildad por una persona que era mayor que él. Un ejemplo de esto lo notamos con Jacob. Cuando Jacob se vuelve a reunir con su hermano Esaú, él al estar yendo de camino junto a su hermano, él se postra ante Esaú, si no mal recuerdo, 7 veces. Esto era una muestra de humildad. Recordemos el caso de José. José con sus hermanos habían vendido a este pobre de José. Y cuando le toca el lugar de que sus hermanos se presentan ante José, sus hermanos son los que se postran ante José. Esto era un sentido, era una costumbre, era una práctica de aquel entonces que las personas tenían para mostrar respeto a la persona que estaba de frente, pero no era algo como una manifestación de un espíritu que se apoderara de ellos. Hermanos, en la Biblia sí se señala, como ya hemos visto, quienes caían hacia atrás. En eso sí tenemos ejemplos, hermanos. Pero todos estos ejemplos siempre son para personas que recibían maldición. El profeta Isaías, por favor, hermano, Isaías capítulo 28, 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pregunto entonces, ¿quiénes son los que caen hacia atrás? ¿Los que están adorando a Dios? ¿Los que le están sirviendo? ¿Los que están en un culto de iglesia? El texto dice que caerán hacia atrás y dice el texto, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Esto no lo dicen cuando las personas se caen en esos lugares y dicen que es por el Espíritu Santo. Esas personas no están diciendo que están siendo presas ni enlazadas. Esas personas dicen, estoy sintiendo al Espíritu en mí. Pero el texto dice todo lo contrario.
Otra cosa que hay que notar, hermanos, es que lo que hoy en día todos ven como esas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo representan todo lo contrario a lo que sería una persona adorando, porque en la Biblia son los enemigos de Dios los que manifiestan estas acciones, hermanos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 18, del versículo del 3 al 6, vamos a ver este relato, hermanos. Juan capítulo 18 del versículo 3 al versículo 6. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también allí, también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gracias, hermano. Es el ejemplo que notamos hace rato. Hermanos, Jesús en ese momento no estaba orando hacia Dios. No estaba, como muchos dicen, ministrando a los soldados romanos. Jesús en ese momento estaba para ser preso. Él no estaba adorando como hoy en día las personas decir que lo están haciendo para poder sentir el Espíritu Santo. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento no tiene nada que ver con lo que los pastores, pseudopastores, mejor dicho, suelen hacer en las congregaciones. Ese texto nos enseña que son los enemigos de Dios los que caen para atrás. Y los que al caer para atrás empiezan a tambalearse, a perder el control de su cuerpo, a retorcerse, pretendiendo ellos decir que es porque el Espíritu Santo los está llenando. Pues déjenme decirle que esa es una postura que tenían los endemoniados en los tiempos de los apóstoles. Lucas, capítulo 9, versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Gracias, hermano. Dice que la persona que sí manifestó esas acciones que hoy en día muchos suelen hacer en algunas iglesias, dice que esta persona estaba endemoniada. Y ahí sí, hermanos, ahí sí se describe muy exactamente lo que muchas personas hacen en esas congregaciones, porque el texto dice que el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermanos, sí podría calificar, o mejor dicho, sí calificaría como un ejemplo de aquellos que suelen hacer estas prácticas, porque está describiendo prácticamente todo lo que esa persona está haciendo. Pero no vemos que sea para una persona que esté bautizada, no vemos que sea para una persona que esté adorando, sino que este texto se está describiendo a una persona que tenía un espíritu inmundo. Ahora, hermanos, si fuera cierto que el Espíritu Santo se manifestara de esa manera como las personas suelen decir que se manifiesta, ¿qué del caso de Cornelio y su casa? ¿Se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, por favor, hermano. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Gracias. Si es cierto que el Espíritu de Dios se manifiesta apoderándose del cuerpo de la persona y tirándola al piso, ¿por qué Cornelio no sintió eso, hermanos? Dice el texto que se cayeron, dice que quedaron inmóviles. No.
No dice nada al respecto. Y aquí claramente se está viendo cómo el Espíritu Santo está actuando en estas personas. Otro ejemplo es con los apóstoles en el día del Pentecostés. En Juan capítulo 20, versículo 22. Y luego vamos al ejemplo del día del Pentecostés. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gracias. ¿Añade este texto alguna otra cosa más que los apóstoles hubieran hecho? No. Simplemente se menciona cómo el Señor dice que sopla sobre los apóstoles, pero no manifiesta ninguna otra cosa a los apóstoles. No empezaron ellos a hablar palabras balbuceantes, tampoco se les ve desmayándose. Simplemente fue algo que pasó de una manera tranquila. Yo pregunto aquí, hermanos, ¿cómo es entonces, si estos textos que acabamos de ver no nos están enseñando que una persona deba de caerse para sentir el Espíritu Santo? La pregunta que ahora surge es, o que me podrían llegar a hacer es, ¿cómo entonces se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está teniendo comunión conmigo? ¿Lo puedo yo acaso ver? ¿Lo puedo yo acaso sentir? ¿Lo puedo yo acaso tocar? ¿Cómo? Porque las personas tienen esa necesidad a veces de estar tan habituados a sentir las cosas que buscan de una manera desesperada decir, ¿cómo yo entonces puedo saber que el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Cómo puedo saber si en esa iglesia está el Espíritu Santo? Antes de que yo les diga de una manera personal, es que, por ejemplo, diciéndoles, yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí porque siento un calor por dentro. O que otro hermano le pregunte y le diga, hermano, ¿usted cómo siente el Espíritu Santo? Y ese hermano me diga, no, pues es que a mí en las mañanas siento un rocío en la cara y yo sé que el Espíritu Santo está conmigo. Y otra hermana me diga, no, es que hermano, yo cuando voy caminando me siento una tranquilidad plena y por eso sé que el Espíritu Santo está sobre mí. Antes que cualquiera venga a dar un testimonio personal y esto se convierta más en una fe subjetiva, quiero que entendamos lo que es tener una fe objetiva, una que no va al criterio de ninguno de nosotros. O sea que aquí no importa lo que usted piensa, lo que ella piense, lo que tal piense, no. Aquí vamos a ver lo que la Escritura dice y entendamos lo que la Escritura dice de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermano. Dice este texto, hermanos, y guárdelo siempre para aquellas personas que digan, es que yo siento al Espíritu Santo. Bueno, si tú sientes eso, también el budista siente paz, también el mormón se siente alegre, también el testigo de Jehová se siente feliz. Este texto enseña que el Espíritu Santo se manifiesta mediante la conducta del individuo, no mediante un apoderamiento de sus extremidades y una pérdida de control sobre su cuerpo, no. El texto dice que el Espíritu Santo se manifiesta mediante la conducta del individuo. Efesios 5:9 es otro texto que nos ayuda, hermanos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Dice que el Espíritu Santo es en todo caídas, bailes. No, no dice eso el texto. Todo lo contrario, dice bondad, justicia y verdad. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Romanos 12:1, hermanos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermanos. Aquí yo quiero aprovechar para anotar algo, hermanos.
donde se encuentra la palabra culto racional, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de verlo allá en internet, usted va a encontrar que en el original griego, donde fueron escribidas esas palabras de culto racional, se encuentra con estas, hermanos. A ver. Es del griego. Esto es como lo que nosotros leemos ahorita, que es Esto es como lo que aparece en la Biblia, culto racional, y en el griego aparece como la treia logikos. Y esto, hermanos, esto que aparece en el griego, viene a significar lo siguiente: un culto a Dios de manera consciente, o en otras palabras, con el uso de la razón, hermanos. El apóstol Pablo dice que nuestro culto es de manera racional, con los sentidos, hermanos. ¿Puede una persona que está tirada en el suelo con los ojos cerrados, de una manera que podríamos decir que se encuentra desmayada, tener eso que el apóstol Pablo describe como culto racional? No, porque no puede escuchar. Hay veces hasta se golpea la cabeza. Eso no es un culto usando los sentidos. No manifiesta lo que el apóstol Pablo dijo, diciéndole que presentemos nuestros miembros en un culto racional. No tiene nada que ver con la palabra. Está en total desacuerdo. Otro texto, por favor, hermanos, es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Perdón, hermanos. Segunda de Timoteo 1:7. Sí, perdón, hermano. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, hermanos. ¿Cuál serían las palabras clave en ese texto, hermanos? El dominio propio. El pseudopastor que le dice a la persona: ahorita vas a sentir el Espíritu Santo, y lo toca y esa persona cae o se revuelca o hace la otra acción. ¿Podría decir esa persona que está sintiendo eso que tiene dominio propio? No. Y ese es el Espíritu Santo que le quieren vender a esas personas, que les quieren hacer creer que es. Y cuando la Escritura claramente está diciendo que Dios no nos dio un espíritu así, no nos dio un espíritu el cual tiene temor, sino es todo lo contrario. No es uno que pierde el control de su cuerpo, sino que es uno que lo domina. Dice ese texto claramente que el espíritu que Dios nos ha dado es uno de dominio propio. La persona que está haciendo tales acciones no está manifestando dominio propio, no está participando del culto racional. Entonces, ¿qué podríamos decir, hermanos? Primera de Corintios 14:33. Unos textos más y vamos a ir acabando, hermanos. Primera de Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gracias. Dice, Dios, dice, describiendo al apóstol Pablo, ¿cómo es Dios? Dios no es Dios de confusión. Pero dicen muchos, es que en el cielo, obvio, ahí no hay confusión. En el cielo donde está Dios, ahí no hay alboroto, ahí todo es tranquilo. Pero el texto también añade diciendo, sino de paz, dice, como en todas las iglesias de los santos. No solamente en el cielo hay paz, hermanos. No solo en el cielo se debe de manifestar ese control, sino que también en todas las iglesias, hermanos. Dios
no es de alboroto, hermanos. Dios no es de aplausos y de gritos. Dios no se manifiesta de esa forma, hermanos. Tenemos un Dios que está en continuo control, en continuo orden. Lo manifestó desde el Génesis. Cuando creó este mundo, vio que todo estaba desordenado y Él poco a poco en cada día fue dándole un orden, un lugar a cada cosa. Y eso se ha mantenido desde el Génesis hasta los días de la iglesia, hermanos. Y se seguirá manteniendo. Porque como dijo el apóstol, Dios no es Dios de confusión. Y el texto más adelante dice, versículo 40, por favor, hermano. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Esto es una sugerencia? ¿Hacer todo decentemente y con orden es solamente una sugerencia para nosotros, hermanos? No, es un mandamiento. Que todas las, así como Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias, así también se ordena el apóstol diciendo estas palabras, pero hágase todo decentemente y con orden. Luego yo, si me encuentro con una persona que viene de un mundo donde se tiran al suelo, donde aplauden, donde gritan, donde hay alboroto, yo le pregunto de una manera honesta a esa persona y le digo, ¿puede usted decirme si lo que usted acaba de hacer en eso que usted llamó adoración cumple con lo que dice este texto? Si no, vendría a ser lo que dice el versículo 23, hermanos. Si esa persona fuera honesta, la descripción que me diría de lo que acaba de hacer sería como lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Eso es lo que uno piensa a veces cuando ve a las personas que están comportándose de esa manera. Y no lo digo yo, hermanos. Yo creo que usted en algún momento ha platicado con alguna persona que ha salido de estos lugares y se ha encontrado con uno y otro amigo que le ha dicho, no, pues es que parece que estuvieran locos. A mí me da miedo, me han dicho. Inclusive mi madre, que nunca se ha querido convertir en cristiana, nunca ha querido aceptar ese paso. Cuando ella ha ido a otros lugares donde se muestran esas acciones, ella llega y me dice, no, pues hijo, parece que estuvieran locos. Por su manera de comportarse. Y fíjense qué delicado es el Señor, porque este texto que acabamos de leer es el apóstol Pablo corrigiendo a la iglesia de Corintio, enseñándoles a que no estén hablando dos al mismo tiempo. Solo había ese detalle que había uno que empezaba a hablar y había otro al fondo que empezaba a hablar. Y para eso, hermanos, ya era suficientemente inapropiado que el apóstol Pablo lo tuvo que corregir. Imaginemos que el apóstol Pablo estuviera en nuestros tiempos y llegara a uno de esos lugares donde se ven esas supuestas manifestaciones. ¿Qué diría al respecto? Si con los corintios ya dijo que no debían de hacerlo porque la gente iba a pensar que estaban locos, ¿qué diría de las personas hoy en día que practican esas acciones, hermanos? ¿Cómo sería su manera de expresarse? ¿Qué es lo que vemos hoy en día, hermanos? Porque las personas me van a decir, bueno, ¿y tú cómo explicas lo que esas personas están haciendo? ¿Qué solución les das? ¿O qué puedes decirme de lo que esas personas hacen? Porque muchos llegan y me dicen, no, es que yo sí lo he sentido, yo lo he visto. ¿Qué les puedo decir? Bueno, a veces esta respuesta no satisface a las personas, pero pues ni modos. Es la respuesta más honesta que puedo darles, porque ya que la Biblia no apoya sus prácticas, la respuesta más lógica y más directa que les puedo decir es de que estas personas están fingiendo. Que estas personas están siendo también manipuladas. Recuerdes, hermanos, el poder de la sugestión y el poder de la hipnosis, eso sí es algo real. Y muchos usan de estas herramientas para decirle a las personas lo que ellas van a sentir en un momento. Eso sí es real, hermanos. La hipnosis es real. La sugestión de decirle te vas a caer, eso hace que la persona ya entre en un estado de inconsciencia donde diga, sí, me voy a caer. Y otra cosa es, como ya dije, que estén fingiendo. Otra cosa es de que sucumban a la presión de las demás personas. A veces no se ha dado cuenta, y si quiere hágalo ahí en público o practíquelo, de a veces mirar al cielo y quedarse viendo.
sin que usted le diga al otro que mire al cielo, inconscientemente la otra persona va a ver al cielo para ver qué hay. Y así, si más personas están viendo a un solo punto, las demás personas por mera curiosidad lo van a hacer. Muchas personas que acuden a esos lugares se caen porque ven que las demás personas están cayendo y ellos también deciden caerse. Otro punto es de que a veces esas personas lo quieren hacer, quieren caerse porque ellos quieren sentir algo. Y ellos, aunque sepan que no se van a caer, ellos se caen porque quieren sentir algo más profundo. Están dispuestos a hacer lo que sea con tal de sentir algo por dentro. Hay que considerar algo, hermanos, que yo les dejo, hermanos, para que igual, para que si quieren lo investiguen, analizando esto de las personas que se caen al suelo y buscando qué otra respuesta hay a esas cosas que hacen. Me encontré con esto, hermanos. Hay una práctica que se utiliza en la India que se llama el Kundalini, y hay otra práctica que se llama Kriyas. Estas dos prácticas, búsquelas en algún navegador y busquen videos. Son igualitas a lo que las personas hoy en día supuestamente manifiestan. Se revuelcan en el suelo, a veces se quedan inconscientes, a veces se ponen a hablar, se ponen a saltar con los ojos cerrados, se ponen a aplaudir. Hacen lo mismo. Y sin embargo, esas personas no están diciendo que están sintiendo el Espíritu Santo. Esas personas utilizan esas prácticas como forma de meditación. Y sin embargo, son iguales a lo que esas personas suelen decir caer por el Espíritu Santo. Hermanos, para finalizar, cuidémonos de no ser extraviados por este tipo de doctrinas, donde las personas dicen que sí es bíblico cuando en realidad no es bíblico, donde las personas dicen que van a sentir el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo en ningún momento se manifiesta así, hermanos. Cuidémonos, porque no vaya a ser, como decía el apóstol Pablo, que nuestros sentidos sean extraviados, hermanos. Eso es todo, hermanos. Gracias por su paciencia. Que el Señor los bendiga. Amén.